Es el día del Alzheimer, esta enfermedad que habla del deterioro cognitivo tan dura, difícil de sobrellevar para la propia persona, lógicamente, cuando entra en conciencia de que está viviendo eso, y para los cuidadores, ¿no? Para aquellos que están ahí cerquita a la familia. En contacto directo, exactamente, Sí. con datos que son preocupantes, afecta al 10% de los adultos de más de 65 años y a la mitad de los mayores de 85. Es mucho. Por eso mismo aquí está con nosotros un especialista, el doctor Gustavo Seblever, director de docencia e investigación, ni más ni menos que de la FLENI. Así que gracias, doctor, por este ratito. Gracias a ustedes por la invitación. Antes se conocía como demencia senil, arteriosclerosis. ¿Qué relación? Sí, son cosas diferentes. Curiosamente, antes de los 65 años se pensaba que era enfermedad de Alzheimer y después no. Es el mismo proceso. Ajá. Y sabemos que esa división de los 65 años es arbitraria y no consistente. Lo que usted llama arteriosclerosis, que es la enfermedad vascular, es otra cosa que muchas veces se suma a la enfermedad de Alzheimer y provoca un cuadro clínico más grave, más importante. Claro. Doctor, ¿a qué edad empiezan a manifestarse los síntomas del Alzheimer y cuáles son esos síntomas a los que hay que estar atentos, una familia sobre todo, ¿no? La enfermedad de Alzheimer tiene que ver con la edad. Digamos, los Alzheimer jóvenes son excepcionales. Ajá. En general está claramente relacionada con la edad. Y como por primera vez en la historia de la humanidad estamos en una sociedad gerontológica, nunca antes hubo tanta gente mayor de 65 años, entonces la enfermedad de Alzheimer apunta a ese grupo y se incrementa porque ese es el grupo que se está incrementando. Tradicionalmente los problemas son de la memoria, son los más importantes de la memoria, pero afecta también las capacidades cognitivas, incluso emocionales, la atención, es todo de la esfera cognitiva. Pero ojo que hay muchas enfermedades que pueden tener esos síntomas y a veces hay trastornos de la memoria que nosotros llamamos benignos, que no tienen que ver con la enfermedad de Alzheimer y que a veces puede asustar a la gente, tienen que hacer probablemente una consulta, pero que no son la enfermedad de Alzheimer, sino son alteraciones de la memoria, que es un sistema que con la edad tiene algún efecto, como cualquier nosotros. Uno no corre a la misma velocidad a los 20 que a los 60. Es muy interesante esto, porque en la época en la que vivimos, de locura total, sobre todo en las grandes ciudades, de ansiedad, sucede que de muy jóvenes incluso se pueden experimentar este tipo de situación de prememoria y demás. Pero ¿cuál es la cuestión a advertir allí? Dicen que la gente que empieza a padecer Alzheimer no se da cuenta de que se olvida, a diferencia del que sí. Sí, generalmente la familia es un buen informador. Digamos, de la familia les dice o le cuenta al médico cuáles son las alteraciones de la memoria que interfieren en la vida cotidiana, ¿no? Que interfieren en la capacidad de trabajo, la orientación, a veces tema de desorientación. Pero la consulta al médico ya es mandatoria, porque si no podríamos estar de manera un poco irresponsable poniendo o no poniendo diagnóstico. Hoy tenemos muchos recursos, a diferencia de 15 o 20 años atrás. Hoy hay muchos recursos como estudios de imágenes, un estudio que se llama PET, para detectar una sustancia que se llama amiloide, los test neuropsicológicos, la resonancia magnética, estudios en líquido cefalorraquídeo. Hoy tenemos mucha más certeza diagnóstica sobre la enfermedad que teníamos hace 10 o hace 20 años. Maravilloso eso. ¿Cuándo hay que empezar a darse cuenta de que tenemos que acudir a un médico? ¿En qué momento? Sí, yo insisto en esto, digamos, los trastornos de la memoria, nosotros tenemos el envejecimiento, tiene algunos síntomas, por llamarlos así, o signos, que se superponen con la enfermedad. Y hay una pregunta, si todos viviéramos lo suficiente, ¿llegaríamos todos a tener la enfermedad de Alzheimer? O sea, ¿es algo inevitable del envejecimiento? Y este es un tema para nosotros como especie humana. ¿Cómo envejecemos? ¿En qué calidad envejecemos? Eso es fundamental. ¿Se puede retrasar la enfermedad? Probablemente lo más importante que podemos decirle a la gente es que los factores de riesgo vasculares también son factores de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Entonces, hoy una persona que quiere envejecer de manera saludable, que quiere preservar su condición física y mental, tiene que controlar la hipertensión, la diabetes, los colesteroles, el sedentarismo, el cigarrillo. Todos estos factores sabemos por mecanismos que todavía no conocemos muy bien, pero sabemos que interfieren también con la memoria y que pueden producir o mejorar, digamos, la chance de una enfermedad de Alzheimer. Entonces el mensaje sería cuidar estos factores de riesgo. El sedentarismo es muy importante, tendemos a ser una sociedad sedentaria, el ejercicio aeróbico es mejor que muchas pastillas. Qué bueno eso. Además de la persona afectada, es una enfermedad que también afecta mucho el entorno, ¿no? Sobre todo a quienes tienen contacto directo con la persona afectada de Alzheimer. Usted sabe que esta es una enfermedad que tiene más impacto en las mujeres, a diferencia de muchas otras. Primero porque las mujeres tienen un poco más de prevalencia que
los varones. Pero segundo, porque cuando no lo tienen y lo tiene su pareja, son las cuidadoras, mucho más frecuente. Entonces hay toda una patología del cuidador. El cuidador tiene enfermedades él mismo, porque es muy difícil a veces manejar a la persona que tiene una demencia. Entonces el impacto no es solamente sobre el paciente, sino también sobre su familia o los cuidadores. Por eso el costo sanitario de esta enfermedad es inmenso. ¿Y está en la agenda política, doctor? ¿Qué es lo que hace falta hoy? Justamente hoy tenemos dentro de un rato una reunión en el Ministerio de Salud para tratar, porque debe ser un tema político, está entrando en la agenda de todos los políticos, porque el impacto, el costo sanitario de la enfermedad es inmenso, impredecible y creciente. Entonces hoy está entrando de distintas maneras y además porque muchas de las soluciones tienen que ver con la generación del conocimiento sobre la enfermedad y eso se logra desde el punto de vista ahora de la investigación en gran escala, con consorcios de gran escala que junten datos en gran escala, no solamente a nivel nacional sino internacional. Hay 2 o 3 y se está a nivel del mundo juntando información y creando conocimiento sobre la enfermedad y probablemente en algunos años podamos cambiar algunas cosas esenciales. Ah, Dios quiera. Ojalá. Sí, señor. Pasamos un informe hace un ratito que hablaba de lo duro, difícil del cuidador, como bien usted lo decía, y el divorcio emocional que deben hacer aquellos que están cuidando a una persona que, claro, no recuerda, ya no sabe quién es, en el estadios avanzados. ¿Nos cuenta un poco más de los cuidados paliativos? Mire, la crueldad de esta enfermedad es que disuelve a la persona. Claro. Y ahí entendemos algo, digamos, antropológico. Nosotros somos nuestra memoria, somos lo que fuimos de alguna manera, eso es lo que nos define. Seguro. Y cuando eso desaparece, la persona está, pero su personalidad ha desaparecido. Entonces el cuidador, que puede ser un hijo, un familiar, un hermano, una pareja, se encuentra con una situación paradójica, porque está con la persona, pero no está con la persona al mismo tiempo. Entonces, uno tiene que tener muchos cuidados, hay muchísimo escrito sobre esto, de las enfermedades concurrentes. Aquí también el manejo de los factores de riesgo, porque una persona que tiene una enfermedad de Alzheimer, si además tiene un accidente cerebrovascular, su situación se va a agravar enormemente. Entonces los cuidados de los factores de riesgo vasculares son muy importantes, los cuidadores y además la protección de algunas cosas que en nuestro ambiente puede ser peligrosa, el gas, el manejo de una máquina que sea peligrosa. Hay que tener toda una serie de cuidados y cuidadores para hacer un ambiente lo más confortable y lo más seguro posible para la persona que tiene un Alzheimer. Hay grupos de ayuda, eso hay que decirlo, de familiares, de personas cuidadoras. Y hoy en el Hospital César Milstein, el ex francés, en La Rioja al 900, están haciendo toda una jornada de capacitación y de hablar, de conocer. Hay que hablar, palabra cáncer, la palabra Alzheimer, hay que hablar, señores, hay que conocer. Gracias, doctor. Gracias a ustedes.